auspicio de BMW y sus beneficios. Hábitat, para jubilar bien, ahorra mes a mes. Presentamos Mano a Mano. Comenzamos nuestro Mano a Mano de hoy. Fuertes críticas de los rectores ha recibido el presupuesto asignado a educación para este 2015. Queremos profundizar en este y otros temas junto al rector de la Pontificia Universidad Católica, también representante del G9, Ignacio Sánchez. ¿Cómo le va? Gracias por esta entrevista. Hola Gonzalo, hola Carolina, muchas gracias por la invitación a participar con ustedes. Gracias a usted. Rector, en primer lugar quisiera saber qué le han parecido las respuestas que ha dado el ministro de Educación, porque el CRUCH, ustedes se han reunido esta semana, han manifestado que los recursos son bastante más bajos de lo esperado. Y el ministro señala, es el presupuesto más grande de todos los ministerios y hay otras necesidades en el país. No, nosotros entendemos las otras necesidades, entendemos la inversión en educación parvularia, en educación básica inicial, pero también entendemos que hay compromisos que se tienen que cumplir y que vienen desde hace varios años, y me estoy refiriendo fundamentalmente al incremento en el aporte fiscal directo a las instituciones del Consejo de Rectores, en que ha habido un compromiso en los últimos años de crecer en un 5% real para llegar a un monto que fuera para poder nivelar lo que requieren las universidades para su desarrollo, fundamentalmente en investigación. Y ese 5% real no se ve en el presupuesto, aparece un 3% nominal, por lo tanto esos son más de 10.000 millones en detrimento de recursos para las 25 instituciones. También entendemos todas las prioridades que puede tener el presupuesto de educación, pero nos parece, y aquí estoy hablando como presidente del G9, nos parece que el desarrollo regional era uno de los elementos que habíamos concordado y que era muy importante realizar, tanto subir el piso del aporte a algunas instituciones regionales como cuanto aumentar los fondos en el propio desarrollo de las universidades regionales. Perdón, ¿sí? Antes de abrir el tema, el compromiso del reajuste del 5% presupuestario había sido adquirido en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y era un 5% adicional para cada uno de los 25 integrantes del Consejo de Rectores, ¿no? Exacto, en 2011 se adquirió ese compromiso que durante 10 años, un compromiso apoyado por el Parlamento, que durante 10 años iba a haber un incremento de un 5% real en el aporte fiscal directo a cada una de las instituciones. De eso perdón, ¿y ese fue, hablando. un compromiso de palabra? ¿Fue un acuerdo escrito? ¿Es algo exigible? Bueno, es un compromiso escrito, pero como usted sabe, los presupuestos son año a año, por lo tanto es un compromiso que si se adquiere a 10 años en el Parlamento, tiene que irse recordando y refrendando en cada ejercicio presupuestario. Pero es un compromiso oficial que está escrito, por eso lo habíamos demandado durante el año y se había dicho que se estaba trabajando en eso hasta que vimos en la partida presupuestaria que no estaba explícito. Rector, ¿cree usted que hay entonces espacio para realizar este cambio, para poder volver a ese 5%? Porque, como usted bien dice, el presupuesto se va estableciendo año a año. Ustedes pueden reclamar, levantar la mano y decir, a ver, recordemos que es lo que se había pactado, pero no necesariamente tienen que cumplir en este gobierno, ¿o sí? Bueno, nosotros pensamos que estas políticas de Estado para el desarrollo de las universidades, para el desarrollo de la ciencia, no tienen que depender de un gobierno o de otro. Piensen ustedes que las universidades han ido creciendo en el número de estudiantes, han ido creciendo en la complejidad de sus plantas académicas, han ido haciendo una investigación cada vez más de punta para posicionarnos, digamos, como universidades líderes en Latinoamérica, en la región y con presencia mundial. Y eso requiere recursos, y por eso que el Estado, más que un gobierno determinado, refrendado por el Parlamento, ha dicho esta es la manera de ir creciendo. Por eso nos parece que todavía hay un espacio para que, primero que nada, el Ejecutivo reconozca esta omisión, y si no se da en el Ejecutivo, la reunión que tendremos con el ministro, queremos que el Parlamento corrija esta omisión, y ahí va a estar el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo para corregir las inequidades de este presupuesto.
Rector, pero cuando usted habla de corregir inequidades, hay que también tomar en cuenta las palabras del ministro cuando dice se necesita plata para otras cosas también, y convengamos que el escenario ha ido cambiando, no es el mismo que cuando se pactó este 5% con el gobierno anterior, el escenario económico me refiero. Sí, el escenario económico ha ido cambiando, pero la verdad es que cuando estamos hablando de un presupuesto de muchos millones de dólares, los 10.000 millones de dólares que estoy hablando son, 10.000 millones de pesos que estoy hablando son algo de 20 millones de dólares, que es muy importante para el desarrollo de las instituciones, y dentro del presupuesto global perfectamente permite estos ajustes. Por eso es que tenemos que tener esta discusión. Nosotros entendemos que hay otras necesidades, pero también entendemos que el aporte fiscal directo, la inversión en regiones, la inversión en investigación, son aportes a las instituciones que van a ser extraordinariamente significativos para el desarrollo de las universidades y por ende el desarrollo del país. Yo creo, Carolina, aquí que hay que especificar que cuando un país permite el desarrollo de sus universidades y estas universidades van adquiriendo relevancia internacional, eso redunda en el desarrollo del país. No existe ningún país que llegue al desarrollo sin que sus instituciones de educación superior puedan aportar fuertemente a este desarrollo. Rector Sánchez, llevando esto a plata, escuchando otras entrevistas que usted ha entregado, el cálculo que se hace es más o menos un 50% de déficit en este presupuesto. ¿Estamos hablando de 100.000 millones? Claro, cuando nosotros hablamos de 50% de déficit en la AFD es precisamente subir en un 50% en el plazo que estaba establecido. Nosotros, por supuesto, que no estamos pidiendo de un año para otro, pero cuando usted crece un 5% real durante 10 años, al cabo de los 10 años va a tener un 50% de incremento con respecto a la línea basal con que usted partió. Eso fue la base del acuerdo que se llegó en el año 2011. Entonces lo que estamos pidiendo es que ese acuerdo se siga respetando, y estamos pidiendo también que los fondos de fortalecimiento para las instituciones del Consejo de Rectores vayan a apoyar no solamente a las universidades estatales, sino que a las universidades de función pública, que pueden ser del Estado, muchas de ellas, pero que también pueden ser no estatales, que cumplen función pública desde hace más de un siglo en algunos casos. Rector, es harta plata, pensando en un horizonte de 10 años, que fue el compromiso que ustedes quieren hacer, que se respete. Hay muchas necesidades y también que son necesarias para el país. Por ejemplo, en materia de salud, la preparación de especialistas, donde tenemos un tremendo déficit, y esa es pega que hacen ustedes. Pero la realidad de todas las universidades no es igual. ¿Cómo se marca la diferencia en términos presupuestarios? Porque la Universidad Católica que usted representa no tiene la misma realidad que una universidad que está en otra región. Exacto. Por lo que usted dice, y encontrándole total razón a ese argumento, es que parte de esta solicitud del G9 y también refrendada por el Consejo de Rectores era determinar las 6 o 7 instituciones de educación superior, todas ellas regionales, que tenían un menor aporte fiscal directo, y subirles a ellas bastante más que el 5% real. Hay algunas instituciones que tienen 1.400 millones al año de aporte fiscal, hay otras que tienen más de 10.000, por lo tanto queríamos que las que menos tuvieran superaran la barrera de los 2.000 millones. Habían 7 instituciones, dentro de las cuales la Universidad de Magallanes, de Atacama, la Católica de Temuco, del Maule, de Concepción, que en la propuesta nuestra subían significativamente sus montos para precisamente ir disminuyendo las inequidades y las brechas que usted menciona. Rector, cuando hablamos de estos recursos y la inversión, usted hablaba también de la investigación y el rol que tienen en las universidades. ¿Cómo se puede garantizar que estos recursos vayan directamente a la sala de clases y que no haya malas gestiones en las cuales se ocupen? Bueno, cuando hablamos de investigación, generalmente estos recursos van a contratar profesores que se dediquen a investigación, a poner becas para estudiantes de doctorado, a desarrollar proyectos de investigación en el área de las ciencias, de las humanidades, y cada institución tiene las formas de controlar esos procesos. Piense usted que nosotros en nuestras instituciones del Consejo de Rectores, en la universidad se hace más del 95% de la investigación que se hace en el país.
Y cada institución, al recibir estos fondos, tiene que comprometerse a desarrollar esta investigación, y están todos los canales para demostrar que estos fondos se emplean en eso. Tratamos de separar el tema de la docencia y el tema de la investigación, siendo la docencia más relacionada con los aranceles estudiantiles o las becas que otorga el Estado por la docencia que se le entrega a los estudiantes. Pero este fondo directo, basal, tiene más que ver con la investigación que cada una de nuestras instituciones desarrolla. Rector, usted decía que cuesta entender que un país pueda salir adelante cuando la plata que está invertida en educación no se alcancen los montos, ¿verdad? Ahora bien, cuando vemos en el exterior, generalmente la plata los recursos que se destinan a investigación son muy altos, y no solamente por parte del Estado, también por parte de privados. ¿Hay posibilidad de hacer eso en nuestro país? Y esa es una de las formas tal vez de paliar cuando no hay recursos suficientes, en este caso una reforma educacional, para poder invertir en, por ejemplo, investigación. Muy interesante la pregunta, Carolina, porque eso toca el tema de la filantropía y de las donaciones hacia las universidades. Nosotros en Chile recibimos donaciones de privados que tienen varios destinos: crecimiento en infraestructura, crecimiento en nuevas áreas de docencia y también proyectos de investigación. Entonces, los privados pueden aportar a través de donaciones, y también los privados pueden aportar en el momento en que una investigación tiene una transferencia a la sociedad. Hay una innovación, una transferencia, una patente, y eso es muy claro, por ejemplo, en los proyectos de la Corfo, en los proyectos FONDEF, en donde las instituciones universitarias presentan su capacidad instalada de profesores y se hace alianzas con empresas privadas y también con el Estado para desarrollar ese producto. Así que el rol del privado en el aporte a las universidades, tanto en filantropía como en desarrollo de tecnología, licencia y patente, es muy importante, muy relevante y muy vital para este desarrollo. Rector, finalmente, antes que se nos vaya el tiempo, dos temas que están relacionados. El primero es si usted cree que están las condiciones y el ambiente, dado el tono que ha adquirido el debate, para inyectar más recursos a universidades como la Católica, que muchos ven son una universidad privada, y muchos piensan por qué tenemos que ponerle más recursos del Estado a universidades que son privadas. Y lo otro, el hecho de recibir aporte fiscal, aporte estatal, ¿de qué manera compromete a la universidad, por ejemplo, en reformas que lleva a cabo el Estado, que a veces son progresistas, que son diferentes al pensamiento de la universidad, pero cómo se da esa yuxtaposición, cómo se resuelve? Bueno, en la primera pregunta, que es muy importante, muy interesante, hay que entender que siendo del Estado o siendo de carácter público, función pública, no dependiente del Estado, nuestra institución es una corporación de derecho público que pertenece a la Iglesia. Entonces la Universidad de Concepción no es del Estado, pero también cumple una función pública, y la Universidad Austral también, por dar dos ejemplos. Entonces lo importante, Gonzalo, es cuál es el bien público que cada una de estas instituciones entrega. ¿Cuál es la diferencia entre la investigación, la formación de doctores, el desarrollo cultural, el aporte a las artes que hace esta universidad versus la que hace una universidad del Estado? Si el producto que se entrega, si el bien público que se entrega lo gozan, lo disfrutan todos los chilenos y se entrega a la sociedad, yo creo que esa es la importancia y ese es el valor, y por eso es que el Estado tiene que, al igual que en Estados Unidos, al igual que en muchos lugares, apoyar fuertemente las instituciones no estatales, porque están colaborando con el desarrollo del país. Ahora, la segunda pregunta que usted nos decía, tiene que ver con cómo uno avanza en las políticas que todos los chilenos estamos involucrados. Por ejemplo, las políticas de inclusión. Esta universidad y las que yo represento en el G9, hemos avanzado fuertemente en tener estudiantes de gran calidad académica que provienen cada vez más de todos los sectores de nuestro país. La educación superior tiene mucho que avanzar en ese sentido. A nivel de todo el país, 15% de los estudiantes del primer quintil están en educación superior y 95% de estudiantes del quinto quintil están en educación superior. Este no es un tema de una universidad o de otra, este es un tema país en que todos estamos colaborando con eso. Pero y solamente al colaborar con eso, ¿sí?
Solamente para ir a un ejemplo concreto y sin dar vueltas en el asunto, por ejemplo, si se aprueba, ¿verdad?, la ley de aborto terapéutico, en los casos que está estipulado como ha presentado el gobierno, usted ha dicho y ha sido bien enfático en que en su universidad y en los recintos clínicos de la universidad no se va a aplicar esta medida. Entonces muchos se preguntarán, bueno, pero si esta universidad recibe aportes del Estado, ¿de una u otra manera la compromete? No, a mí me parece que hay dos cosas ahí. En primer término, lo importante es que las políticas de gobierno tengan donde desarrollarse en la región metropolitana, en que la persona que quiera someterse a ese procedimiento tenga donde llegar. Nosotros estamos aquí a 2 cuadras de la posta central y a 3 cuadras del Hospital San Borja Herrerán. Así que no creo que ese sea el tema. A mí me parece que lo que nosotros tenemos que hacer en ese campo es ser muy conscientes en que se respete la libertad de conciencia de cada uno de nosotros como para hacer ese acto o no. Y yo no confundiría ese tema con el aporte público que nuestras instituciones dan al país. Rector Ignacio Sánchez, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mano a mano.